segunda mitad del siglo de la historia colombiana empieza con el asesinato del gran caudillo liberal a la presidencia de nuestro país en 1948, Jorge Eliezer Gaitán. Posteriormente aparece el Frente Nacional. Fue una coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la República Económica. El 24 de julio de 1956, los líderes firmaron el Pacto de Benidorm en tierras españolas, en donde se estableció como sistema de gobierno que durante los siguientes 16 años el poder presidencial se alternaría cada 4 años. En el año de 1961 se crea la ANAPO, partido político colombiano fundado por el movimiento del dictador Gustavo Rojas Pinilla. En el año 1964 y 1965 nacen simultáneamente la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. La FARC se ubica como un brazo armado del Partido Comunista, muy ligado a Moscú y a La Habana. Aparece como un movimiento de defensa popular a fines de 1947 y constituido como guerrilla en las montañas de Marquetalia en 1964, bajo el mando de Pedro Antonio Marín o Manuel Marulanda, también conocido como Tiro Fijo. Un año después, el Ejército de Liberación Nacional fue fundado entre una alianza obrero-campesina con base de los sectores populares, con líderes universitarios y con mucha influencia del clero español radicado en Colombia, especialmente el padre Camilo Torres. Y nace posteriormente el M-19. Este movimiento es marxista-leninista y se caracteriza por acciones de corte terrorista y por el uso de los medios de comunicación. Ya para los años 1980 aparece la bonanza del narcotráfico con toda la dimensión de terror que trae. Desde el Departamento de Guerra contra las Drogas de los Estados Unidos y algunos países europeos han ayudado al gobierno colombiano para financiar planes que permitan combatir el narcotráfico. El programa más notable es el Plan Colombia, el cual se destinan buenos recursos para combatir a los grupos armados ilegales calificados por estos países como terroristas, entre ellos los paramilitares, los narcotraficantes, también las guerrillas que estén involucradas con el narcotráfico. Ya por el año 1985 vemos la toma del Palacio de Justicia por el M-19, con ayuda y complicidad de Pablo Escobar y el narcotráfico. Para los años 1989 un líder grande liberal se estaba creando en el país y con muchas posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Entonces es asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento. Ya por los años de 1990 se desmoviliza el M-19 en un convenio con el gobierno nacional. Para el año 1993, en diciembre exactamente, muere Pablo Escobar, perseguido desde hace mucho tiempo por la justicia colombiana, y en una operación en su propia ciudad Medellín fue dado de baja de una forma militar. Buenas noches, bienvenidos a nuestra última emisión del programa Colombia Quiere Saber. Para hoy tenemos un invitado muy especial pedido por todos ustedes. Voy a contarles acerca de él. Nació el 14 de noviembre de 1923 en Neiva, Huila, hijo de Misael Pastrana y Elisa Borrero. En 1948 fue elegido como el secretario privado del presidente Mariano Ospina, luego del presidente Laureano Gómez, el cual lo escogió como el ministro consejero de la Embajada de Washington.
Antes de ser presidente, fue el gerente de la Caja Agraria de Nueva York, el fundador de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana y el fundador de la primera corporación financiera, la Colombia Bogotá. El 19 de abril de 1970 fue elegido como presidente de la República, triunfando ante el general Gustavo Rojas Pinilla, Belisario Betancur y Evaristo Solís. Este señor fue el último presidente del Frente Nacional. Sin más preámbulos, démosle un fuerte aplauso y una gran bienvenida a nuestro invitado especial en el programa. Por favor, un fuerte aplauso para Misael Pastrana Borrero. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los espectadores. Señor Misael, nuestro querido público tiene ciertas preguntas que quisiera que usted responda. La primera de ellas es, ¿qué significa el Frente Social? Bueno, el Frente Social fue un lema que adopté durante mi campaña presidencial con el objetivo de combatir la pobreza, el desempleo, la hambruna y la ignorancia. Cuéntenos también de todo lo que usted logró durante su periodo, sus proyectos. Bueno, como presidente durante el periodo 1970-1974, creé el Sistema Universal de Poder Adquisitivo de Ahorro para Vivienda, más conocido como PAC, creé el Banco de los Trabajadores, construí los aeropuertos de Bucaramanga, Leticia, Platillo y Montería, construí 14 pistas de aeropuerto, generé más de 1 millón de puestos de trabajo, amplié las pensiones para los viudos y huérfanos, inicié centros comunitarios para la infancia y centros de nutrición alimenticia. Fue la primera vez que las medianas y pequeñas industrias superaron la exportación del café, organicé el subsidio familiar, doté hospitales universitarios y fue el primero en organizar conversaciones con Venezuela acerca de las áreas marítimas y submarinas. Bueno, además de todo esto bueno que usted realizó, en nuestro país se especula y se rumora que durante las elecciones hubo fraude. ¿Qué nos puede comentar a todos nuestros espectadores acerca de esto? No, pues mi hijita, ¿qué le digo? Venga, ¿qué horas son? ¡Ay! Yo tengo una entrevista con el ministro de Educación. Venga, muchísimas gracias. Gracias a los espectadores. Bueno, la verdad no sabemos por qué este personaje acaba de salir repentinamente cuando le hice esta pregunta que todos ustedes realizaron. Pero yo les voy a contar para que no nos quedemos con la duda. Como era de costumbre en esta época, las estaciones radiales estaban anunciando los votos más rápido que la Registraduría Nacional. Para esto, el consejero Carlos Augusto Noriega ordenó la prohibición de la anunciación de estos resultados. A la mañana siguiente, él presentó los boletines en el cual el general Gustavo Rojas Pinilla tenía una gran ventaja sobre Misael Pastrana. Sin embargo, los días posteriores, los votos de Pastrana aumentaron significativamente sin ninguna causa. Además de esto, en los departamentos de Nariño, Sucre, Cauca y Chocó se registraron muchas irregularidades en los votos. A partir de esto, las denuncias nunca pararon. Esto fue todo en nuestro programa de hoy. Por favor, escúchenos en nuestra emisión siguiente. Muchas gracias a todos ustedes, los espectadores de Colombia Quiere Saber. En 1953, Rojas Pinilla, militar y político, llega a la presidencia de Colombia hasta el año de 1957. Tras deponer del mando a Laureano Gómez, Rojas logra la pacificación y restablecimiento de las instituciones democráticas con la creación de un gobierno cívico-militar, crea bancos públicos, genera impuestos sobre ingresos, impulsa el ferrocarril del Atlántico, crea aeropuertos, inaugura la televisión nacional. En 1957, Rojas, para mantenerse en el poder, acude a la Asamblea Nacional Constituyente, donde pide la prolongación de su cargo hasta 1963. Ante esto, Gómez, conservador, y Lleras, liberal, establecen bases de un acuerdo bipartidista conocido como el Frente Nacional. En el año de 1957, el 10 de mayo, se genera un paro contra Rojas, lo que ocasiona que éste presente su renuncia. Así empieza el Frente Nacional. Esto es una coalición política entre conservadores y liberales, firmando un pacto el 24 de julio de 1956, en el cual se turnan la presidencia Alberto Lleras, liberal, León Valencia, conservador, Carlos Lleras, liberal, Misael Pastrana, conservador, este último en el año de 1974, así terminando los 16 años del Frente Nacional, generando consecuencias grandes como la creación en 1964 en la presidencia de Valencia el grupo guerrillero, las FARC,
creados bajo influencia campesina estudiantil y un sector del Partido Comunista, con influencia marxista-leninista. También en este año se forja el ELN, bajo una influencia estudiantil urbano, bajo la presidencia de Misael Pastrana, la cual fue muy criticada por fraude electoral al derrotar a Rojas Pinilla. Ante esto se forma el movimiento 19 de abril, conformado por estudiantes universitarios. A estos movimientos guerrilleros se le suma la formación de los carteles del narcotráfico de Medellín, donde predominan Pablo Escobar y Rodríguez Gacha. A su vez, el cartel de Cali, al mando de los hermanos Rodríguez Orejuela. Estos carteles logran engendrar el mayor negocio ilícito de la historia, con la cocaína, logrando ser el primer productor en el mundo. El cartel de Medellín logra poner en jaque al Estado colombiano con sus masacres e infiltraciones políticas, militar y social. En la política, logra asesinar a grandes líderes políticos y golpes a entes reguladores del Estado. Además, empiezan a formar grupos paramilitares, como el MAS. Estos grupos paramilitares se fundamentan en la protección a ganaderos, empresarios y a la guerra armada contra grupos guerrilleros, esto con el apoyo de las fuerzas militares. Pero estos grupos logran tomar mayor fuerza entre 1982 y 1994. En 1985, un grupo de guerrilleros del M-19 se toman el Palacio de Justicia, transformando este día en uno de los más importantes de la historia colombiana. En este mismo año, el 16 de junio, surge la Unión Patriótica, en el contexto de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur con las FARC. Este se propone como un movimiento pluralista, convergente y diferente a los tradicionales, con garantías y seguridad del Estado. Sin embargo, desde sus inicios empieza el genocidio a este partido político, llevándolo al exterminio. Con la muerte de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 por parte de los narcotraficantes, por las continuas amenazas de reforma a la justicia buscando la extradición de estos, y entre otras, se comienza a forjar la nueva constitución del país. Antecedentes como la Marcha del Silencio en 1989, la muerte y captura de grandes capos de la mafia como Gacha, Leder y tiempo después Escobar y los Rodríguez Orejuela. Sin embargo, con estas muertes y capturas no es el fin del narcotráfico colombiano. Este a su vez se reproduce de diferentes maneras, en diferentes acciones criminales. También los movimientos estudiantiles logran con el séptimo voto solicitar una reforma constitucional mediante la convocatoria de asamblea constituyente. Y así de esta manera se logra la Constitución de 1991, que hasta el día de hoy nos rige. Guerra en Colombia, problema que no para. Guerra en Colombia, balas se disparan. Guerra en Colombia, problema brutal. Buda en Sichoki se lo vienen a narrar. Guerra en sangre, música.